Cuando era pequeña, me encantaba jugar a saltar las escaleras para ponerle un poco de adrenalina a los paseos. Y una de esas veces me armé de valentía y decidí saltar 5 escalones para ver si caía parada como los gatos. En ese salto, para mí el tiempo se hizo más lento y por unos segundos sentí que había volado. Me quedé detenida y como si hubiese tenido una revelación, le dije a mi mamá, ¿viste lo que hice? ¡Pude volar! Estaba tan emocionada, aunque luego del tiempo y mucho intentarlo, me di cuenta que mis vuelos solo eran saltos largos. De todos modos, guardo ese recuerdo con cariño, porque esa misma emoción de descubrir que podemos ser capaces de mucho más de lo que creemos me acompaña hasta hoy. Mis padres siempre vivieron preocupados de que pudiese hacerme daño a mí misma, pues mi motricidad es horrible. Siempre me caigo, me corto, me quemo, rompo cosas, soy un desastre. Y en vez de retraerme de ciertas experiencias, sigo adelante confiando en que soy capaz de hacer lo que me proponga. Aunque a veces no mido muy bien los riesgos y me inscribo, por ejemplo, en clases de windsurf. La primera vez me sentí la reina de las olas. Nada me bajaba de la tabla. Y era increíble sentir que alguien tan torpe como yo podía hacer algo así. La segunda vez me estrellé derechito contra las rocas. Y hasta ahí llegaron las clases. Fue una corta carrera en los deportes de agua. Estas ganas por hacer cosas se acentuaron aún más al recibir una noticia que cambiaría mi vida. El 28 de marzo del año 2000, el doctor se paró frente a mí y me dijo, Mónica, tienes un tumor cerebral. Yo a los 17 años tenía un tumor cerebral y el pronóstico no era muy bueno, pues generaba pequeñas hemorragias en el cerebro. Me dijo incluso que podían quedarme 6 meses de vida. Parecía que esa niñita, que se creía capaz de cualquier cosa, incluso volar, no podía vivir más, aunque quisiera. En ese minuto me asusté, pero de inmediato empecé a pensar de qué forma quería vivir el tiempo que me quedaba y qué podía hacer para que mi vida valiera la pena de ser vivida. Semanas después se descubrió que era benigno y tratable, pero el haber pasado por esa situación me ayudó a tomar conciencia de que cada día de vida era un regalo. Y me quedó rondando la idea de que quizás yo podía morir joven, por lo tanto, no podía perder el tiempo. Así, mientras estudiaba psicología, me inscribía en cuanta conferencia encontraba. Fui voluntaria en talleres para niños, trabajaba para juntar dinero y poder viajar, me inscribí en clases de manejo, danza, teatro, yoga, natación y un sinfín de cosas. A la par que estaba haciendo malabares en el fondo para equilibrar mis tiempos con mi familia y mis amistades. Pero insistía en hacer y hacer más cosas. Por eso agradezco que en el año 2010 mi vida se remeciera tanto. Pues como ya les conté mis problemas de motricidad, comprenderán que tengo que andar concentrada más de la cuenta en mi entorno, porque si no pueden pasarme cosas. Y así, mientras andaba de paseo, choqué contra un árbol y me golpeé fuerte la cabeza. Y uno en general está acostumbrado a ver mucha sangre en las películas, pero cuando es uno el que está sangrando por montones, asusta un poquito. Ahora, por supuesto, el día que se me ocurrió chocar contra un árbol, yo iba con un vestido blanco, así que la situación cobró más dramatismo. En el trayecto a la urgencia, mi angustia principal era que pudiese tener un daño grave, que me impidiese hacer todo lo que tenía que hacer. Me puse a cantar, a recitar poesía, a recordar las tablas de multiplicar, hasta me puse a bailar para ver si tenía todas mis funciones intactas. Seguía siendo torpe, así que estaban intactas. No podía dejar de pensar en todo lo que podía perder, porque claro, uno valora mucho más lo que tiene cuando está la posibilidad de perderlo. Tenía pánico. Y si bien no tuve ningún daño grave, en el escáner que me hicieron, vieron que tenía un segundo tumor cerebral, de otro tipo, y mucho más grande que el anterior. Habían pasado 10 años desde el primero, y justo cuando ya estaba controlado, pequeñito, y sentía que había ganado esa batalla, tenía un segundo tumor cerebral. Esta vez la doctora me dijo que no era tratable. En el mejor de los casos se estancaría, pero si seguía creciendo, habría que extirpar. Parecía que no podía hacer nada. Una semana después
fue el terremoto de 8,8 grados que sufrimos acá en Chile. Creo que esas dos experiencias seguidas fueron determinantes para convencerme de que necesitaba un cambio. Me detuve por un tiempo a pensar, y si bien valoraba la posibilidad de estar haciendo tantas cosas, se habían vuelto demasiadas. Me sentía cansada, estresada, y estaba perdiendo el sentido y la fuerza que al principio me impulsaba. Entendí que hacer demasiadas cosas no es aprovechar el tiempo. Me estaba autoexigiendo mucho. Entonces me conecté con algunas preguntas, como ¿qué era lo que más me importaba en la vida? ¿Qué era lo que más me hacía feliz? Y la respuesta fue fuerte y clara. Amor. Amor por sobre todas las cosas. Quería tiempo para disfrutar a mi hermana que irradia alegría. Tiempo con mi papá para admirar su optimismo a toda prueba. Quería tiempo para hacer panqueques con mi mamá, para escuchar las historias de mi abuelo, las mismas de siempre. Quería tiempo para rezar y acercarme a Dios, para compartir un café con mis amigas. Quería dedicar tiempo de calidad a mis relaciones, no el tiempo que me sobraba. En vez de seguir pensando en qué más hacer, comencé a pensar con quién y por quién iba a hacer las cosas. Ese fue el favor más grande que pude hacerme a mí misma, pues pude aprender que el tiempo mejor invertido es entregando y recibiendo amor, sobre todo entregando. Un solo hilo de tela, tejido por una araña, puede cortarse con el viento, pero una red puede llegar a ser tan fuerte como para sostener el peso de un ser vivo completo. Así que yo comencé a tejer mi red, y es lindo ver cómo cada día crece y siempre hay espacio para más personas. Esta es mi red. Con esta nueva idea en mente, empecé a transitar en otra dirección. En vez de seguir acumulando quehaceres, tengo que, debo o hay que, empecé a centrarme mucho más en las personas y en las vivencias. Y junto a eso, empecé a cuidarme, aceptarme y quererme también más a mí misma. Me di cuenta que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Y eso estaba acá en mi cabeza y acá en mi corazón. En estos tiempos en que vivimos, es fácil perder el foco de lo que realmente importa. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a trabajar, para juntar dinero, para comprar cosas que nos den seguridad o estatus. Estamos pensando siempre en el siguiente objetivo, pero una vez que lo logramos, en vez de valorar el trayecto recorrido y celebrar ese triunfo, pensamos en el objetivo que viene. No es fácil cambiar el ritmo y detenernos a pensar si estamos viviendo la vida que queremos, pero vale la pena el ejercicio. En Bután, un país que ha dado que hablar como modelo de felicidad, el tiempo se divide en 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para disfrutar. Para ellos, el tiempo no es dinero, y se ríen de esa frase. Para ellos, el tiempo es vida. Creo que por algo son un ejemplo que todo el mundo está empezando a mirar. Con todo esto, mi trabajo, por supuesto, también tuvo un cambio. Empecé a especializarme en psicología positiva y a conocer qué dice la ciencia sobre cómo podemos aprender a ser más felices. Hoy en día mi trabajo se centra en la felicidad, el bienestar y las relaciones saludables. Con esta nueva mirada, mi proyecto de vida cobró mucho más sentido. Sonia Lyubomirsky, una destacada investigadora, planteó que el 50% de nuestra felicidad depende de la genética. Un 10% depende de las circunstancias que nos ocurren: dinero, salud, belleza, el lugar donde vivimos, entre otras cosas que a veces sobrevaloramos. Y un 40% depende de lo que nosotros podamos hacer activamente por ser felices. Dentro de ese 40%, agradecer y perdonar son temas clave, y los cuales podemos entrenar para convertirlos en una fortaleza. Por ejemplo, con un diario de gratitud, donde escribas al menos 3 cosas buenas que ocurrieron en tu día. Puedes incluso hablarlo con tus hijos antes de dormir, agradeciendo cosas sencillas, como que el agua de la ducha te salió calentita o comiste algo delicioso. El impacto de lo negativo es tan fuerte que para compensar necesitamos resaltar mucho más lo positivo. Las investigaciones han llegado incluso a una proporción donde se necesitan 3 interacciones positivas por cada una negativa para sentirte satisfecho con tu vida. Y en una relación de pareja,
Como uno espera que la princesa o el príncipe azul te escuche, te haga reír, te acompañe y cumpla una serie de expectativas, la proporción es 6 interacciones positivas por cada una negativa para sentirte feliz. Uy, está difícil, dirán algunos. Pero no es que no existan esas 6, sino que estamos más acostumbrados a quejarnos que a agradecer lo bueno que tiene nuestra relación, la cual puede ser maravillosa. Yo en casa tengo una pizarra de gratitud, donde cada día escribimos lo que apreciamos del otro. Gracias por traerme flores, gracias por las risas que compartimos hoy, gracias por haber lavado los platos. No, en realidad eso no sucede mucho, pero prefiero agradecerle cuando lo hace que enojarme cuando no. La idea es valorar lo que tenemos, en vez de poner nuestra atención en lo que falta. Respecto al perdón, la psicología positiva plantea que no significa olvidar, ni tampoco reconciliarte con quien te causó dolor. No se trata tampoco de condicionar tu perdón hasta que el otro muestre arrepentimiento o pida disculpas, porque puede ser que eso nunca suceda. Perdonar es soltar la rabia, el rencor y los deseos de venganza que puedas tener guardados. La compasión ayuda en eso, al entender que quizás esa persona no tenía las habilidades suficientes para cuidarte o haber tenido una mejor relación. Ya sea por su historia o sus dificultades, no pudo hacerlo mejor, aunque hubiese querido. Por eso, independiente de lo que el otro haga o no haga, perdonar es una decisión personal, que nos lleva a vivir más en paz, sin tantas cargas ni pendientes. Creo que podemos cambiar, no solo nuestro mundo interior, sino también podemos colaborar para que el mundo en que vivimos sea un mejor lugar, pues la felicidad se contagia y entender que dentro de cada uno de nosotros hay algo valioso para poder entregar a los demás es un puente que nos acerca. Yo elegí cambiar y construir relaciones llenas de cariño para ser feliz, pero cada uno puede elegir su propia forma de llegar a ser más feliz. Hace algunos meses tuve el control de mi segundo tumor cerebral. ¿Recuerdan que las opciones eran que se estancaría o crecería? Bueno, mi querido tumor había disminuido su tamaño a menos de la mitad. No me importaron las explicaciones médicas. Para mí había una sola razón. Aunque seguía haciendo 1000 cosas, mi orden de prioridades era otro. Había puesto mi energía principalmente en el amor, en ser feliz y en hacer felices a otras personas. Creo definitivamente que eso es lo que me ha ido sanando. La ciencia dice que las personas más felices pueden vivir más años. Y aunque no sé cuántos me queden, por primera vez puedo visualizarme como abuelita, llena de nietos a los cuales contar historias mientras comemos galletas. Viktor Frankl, psiquiatra y escritor que sufrió la experiencia de vivir en campos de concentración, decía: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo la elección de la actitud personal que puede tomar para construir su camino. Al final del día, si lo pensamos, ninguno de nosotros sabe cuánto es el tiempo que le queda. Pero lo que sí sabemos es que queremos ser felices y que existe un 40% lleno de posibilidades para lograrlo. Entonces vale la pena preguntarse, ¿qué camino elegirá cada uno de ustedes para construir una vida más feliz? Muchas gracias.